nuclear, digamos así, de las jornadas donde vamos a hablar de mindfulness incluso vamos a practicarlo. Entonces voy a presentar a las disertantes que van a estar facilitando este espacio. La doctora Claudia Iachino, la he presentado, es pediatra, integrante del Servicio de Mediano Riesgo y del Grupo de Medicina Integrativa del Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, posgrado en dolor por la Universidad Católica Argentina, magíster en mindfulness por la Universidad de Zaragoza, España, y docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Adriana Machi, que es pediatra e integrante del grupo de medicina integradora. eh, Cierren los micrófonos porque si no va a ser retroalimentación. Pediatra e integrante del grupo de medicina integradora del Hospital Nacional de Pediatría, también Juan P. Garrahan. Magíster en mindfulness, también por la Universidad de Zaragoza en España, y la doctora Fernanda Andrea Raciopi, médica pediatra, especialista en medicina interna, docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Mindfulness de la Universidad Favaloro, integrante del equipo de medicina integrativa y médica de planta del área ambulatoria del Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan. Chicas, muchas gracias. Queda en sus manos la jornada. A tratar de charlar un poco qué es mindfulness y me voy a parar rapidito en los que ya hablaron como para hacer una conversación más llevadera y coherente. Y ya lo vimos con ellos, lo que es el estrés y la actividad cotidiana del mundo occidental, que estamos haciendo múltiples tareas todo el tiempo en un mismo espacio de tiempo, y eso nos genera el estrés que ya estuvimos viendo, pero el cerebro no está mandando acciones simultáneamente, sino que es sucesiva en milisegundos. Se prende como una lamparita, ¿no? Como prende y apaga sucesivamente. Y eso es lo que nos agota. O sea, para mover la mano prende un área del cerebro, para hablar otra, para revolver la cacerola como está haciendo la señora, cunar a la mamá, al bebé. Entonces, eso hace que se agote el sistema nervioso, igual que si estamos en la oficina o en otro trabajo. No es el multitasking simultáneo, no es todo junto, es sucesivo. Y eso hace que nuestra mente, como estuvieron hablando, esté todo el tiempo con pensamientos, con agitación emocional, con sentimientos, y en vez de estar en el presente, como hace un niño, que un niño está en el aquí y el ahora, un chico todavía no tiene este movimiento de pensamientos, disfrutan el momento. Nosotros estamos en la cabeza, como charló Jorge. Somos la única especie que está la mayor parte del tiempo en lo que no existe, en el pasado, en el futuro, en las abstracciones. Y entonces rápidamente, ¿cómo funciona esta mente? Esta mente que ya el budismo le decía la mente de mono, ¿no? Que divaga de un lado al otro y que es normal este funcionamiento porque es una forma de conectar el cerebro y de autodefinirme, de tener pensamientos que son automáticos, pero el exceso es lo que nos perjudica. Entonces el budismo a este ajetreo mental le decía la mente de mono. Santa Teresa ya en el año 1500 decía la loca de la casa, ¿no? La que va de un pensamiento a otro, va, viene, o sea, esto se viene pensando desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos pasa con la cabeza? La corriente de la conciencia, decía William James en alrededor de 1800, ya nos acercamos a la psicología. Y actualmente la neurociencia, la ciencia que está estudiando el funcionamiento cerebral, le ha llamado a estos pensamientos red neuronal por defecto. Y esta red neuronal por defecto, como estuvimos viendo, se puede disminuir con la meditación. Esta red neuronal es como si hubiera un director de orquesta, ¿no? Entonces relaciona diferentes áreas del cerebro, las comunica y se hablan unas con otras. Y es un discurso autobiográfico, todo tiene que ver en relación a uno, al ego, al yo, qué estoy sintiendo, qué voy a hacer después, lo que me pasó ayer, me está mirando torcido, me levantó la voz, ¿a quién? A mí. Es así como se estructura el ego, cómo nos defendemos. Y es autorreferencial, porque es por eso que pienso siempre sobre y en relación a mí, pero no lo hago eh,
A propósito, no lo hago dirigiendo el pensamiento, es automático, ¿eh? Involuntario. Esta red neuronal por defecto es automática e involuntaria. Normalmente tendría que estar más tranquila, es normal, así funciona el cerebro, así se organiza. El problema es el exceso. Y entonces se estudió en cabeza de meditadores a través de resonancias magnéticas funcionales, donde se ve la actividad cerebral intensa de una persona que está con esta red neuronal en funcionamiento. Después de 10 minutos de meditación, fíjense cómo se calma, como la meditación, llevar la mente al presente, respirar, hace que este pensamiento disminuya, que sigue con su funcionamiento normal, pero no con el exceso. Y entonces se dice que el presente es el lugar más deshabitado del planeta. Estamos siempre en lo que nos va a pasar, en la proyección, en el mañana, pensando en lo que nos pasó ayer, ya sea lindo, tratando de retener las cosas buenas, o hablando de lo que nos pasó mal y rumiando, como decía Jorge, en vez de estar en el aquí y ahora y disfrutando, que es el único momento que uno puede disfrutar de la vida. Ya hablaron al principio, ¿no? Que las emociones, y Jorge también, nos servirían para sobrevivir. Pero el león pasa cada 2, 3 días quizá en el hombre primitivo. Ahora vemos leones cuando nos atascamos en la General Paz, cuando hacemos la cola en un banco, cuando los chicos adolescentes entran y salen, cuando el jefe nos dice algo. Todo el tiempo estamos estresados, se activa este sistema de alerta para la defensa que está muy bien, pero el problema es cuando está todo el tiempo activado. Entonces, el hombre ha quedado con un sistema de alarma tan activado, que eso es lo que nos perjudica. Y que funciona la mente como si fuera para las emociones negativas, para la defensa y el miedo, como si fuera un abrojo. Se queda pegado y para poder defendernos de estas situaciones que son leones imaginarios. En cambio, todo lo bueno se desliza como si fuera un teflón y la mente no lo recuerda, no le importa. Lo que le importa a la mente es poder sobrevivir como especie y para eso se tiene que defender. Pero era de los leones, no era de todo este mundo actual que tenemos. Por eso se dice que tenemos un cerebro de la edad de piedra para el siglo XXI. Para la evolución es más importante reconocer un depredador o un peligro que experimentar una sensación placentera. Y entonces, en este funcionamiento cerebral que hablábamos también antes y que narraron, vemos dos sistemas. El sistema límbico es aquel reactivo, el que tenemos en común con todos los animales y que nos hace, que tiene que ver con esta defensa. Viene el hipotálamo, se llega un sonido, vemos algo que nos parece peligroso y llega la amígdala, que es el centro que nos hace reaccionar, que nos protege, esa primera vía simpática refleja, y se conecta con el hipocampo, que es un área de la memoria. Hay más áreas, pero es un área importante que ordena la memoria. Y entonces, si alguien nos miró mal o no nos gustó, nos levantó la voz, el hipocampo dice, eso no es lindo. Y entonces reaccionamos con la amígdala rápidamente y tenemos una reacción. Contestamos, ponemos cara mal a nosotras y es automático. Esta respuesta tarda 115 milisegundos, nada, hace pum, ¿no? Y es lo que nos pasa cuando nos enojamos súbitamente, que decimos, ¿qué le pasó? Yo le dije hola y me miró como, bueno, quizás no le gustó mi forma, estaba enojado. Pero después el sistema, todo este estímulo externo de pasar por la amígdala, llega a la corteza prefrontal, que es la corteza que adquirimos los humanos, donde pensamos, donde está nuestra inteligencia, donde procesamos, donde aprendemos. Y ahí podemos reflexionar. Bueno, el mismo caso es qué cara de enojado, pero quizás está enojado él, mejor me callo, no digo nada, no le contesto, tengo tiempo de pensar. Esto es lo que decían las abuelas: pensá, contá hasta 10 antes de contestar, ¿no? 1, 2, 3, ¿por qué? Para que llegue la corteza prefrontal y yo pueda meditar un poquito y pueda reflexionar si vale la pena contestarle de tal manera o de otra. Y esto es la segunda vía larga del pensamiento, es la de la corteza prefrontal, la que nos da tiempo
a reflexionar. Esta tarda como 500 milisegundos. Entonces, sabiendo este funcionamiento, uno tiene que intentar detenerse y esperar un poco que llegue a la corteza y que pueda yo pensar y reflexionar qué actitud voy a tomar. A esto se le llama metacognición. Es como que tenemos un tercer ojo y nos estamos viendo a nosotros mismos en relación al otro. Me observo, veo cómo reacciono, me estoy enojando, paro, respiro y después respondo. Nombraban antes también a Víctor Frank, que es un gran referente de estos temas, que él estuvo, es psiquiatra, que estuvo en los campos de concentración y que veía como ante el mismo estímulo, ante el mismo drama, algunas personas fallecían y algunas personas lograron sobrevivir y llegar a estar liberadas. Simplemente era la forma de aceptar, la forma de poder tolerar lo que les estaba pasando u otros se entregaban. Y él dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y ese espacio es este, el del pensamiento, el de esperar este tiempo, no tener esta respuesta reactiva y que sí sea más reflexiva y esperar para responder que llegue a nuestra corteza prefrontal y que podamos pensarlo y poder ver cómo respondemos y no reaccionamos. ¿Cómo hacemos salir de este piloto automático que tenemos, que hacemos todo compulsivamente? Y entonces parar, detectar, darme cuenta que me está pasando, frenar, respirar, detenernos, pensar cómo voy a responder y seguir. ¿Y cómo hacemos para lograr esto? Porque tenemos que darnos cuenta de lo que nos está pasando. Y quizá al principio, practicando la atención plena, puedo decir, uy, contesté mal y me arrepiento. ¿Cuántas veces nos pasa? No me gusta lo que dije, pero ya lo dije. ¿Por qué reaccioné? En una otra etapa, cuando uno se va entrenando, podemos ir diciendo, uy, estoy reaccionando mal, estoy mejor, voy frenando. Y cuando uno ya se va dando cuenta antes, uno siente, ¿no? Una eriza en la piel, taquicardia, me agito un poquito y digo, me estoy poniendo nerviosa, mejor me freno, escucho y después respondo, hoy, mañana, pasado, veo cuándo. Como decía Jorge, salir del modo hacer para entrar en el modo ser. Aquí, ahora, prestar atención. Intento responder, sí, no voy a dejar que me avasallen, pero con calma, hasta donde yo pueda hacer algo y lo otro, bueno, lo que tenga que suceder, sucederá. Y entonces este pensamiento oriental, que es el pensamiento de hace 5.000 años que traía Buda, que fue el que pudo redondear, en realidad estos pensamientos vienen antes de Buda. Buda fue una persona que pudo darle forma a esto ancestral. Dice que la felicidad y el sufrimiento están en la mente. Y uno dice, pero ¿cómo en la mente? Y sí, cuando uno tiene un dolor y lo resiste, y ahí aparece el sufrimiento. Cuando yo digo, ¿por qué me pasa a mí? Esto no puede ser, a otro no le pasa, yo no lo quiero. Dicen los budistas que el dolor es la primera flecha que nos llega de la vida, lo que nos sucede, lo que no nos gusta. Pero el sufrimiento es la segunda flecha, la que nos damos nosotros mismos, con esta mente que le da vuelta y que nos dice, ¿por qué no lo quiero? Por supuesto que si hay una situación extrema como la muerte de un familiar, hay que pasar por el duelo y esto lleva su tiempo. Pero también vemos que una vez pasados los duelos hay gente que queda encerrada toda la vida y hay otra gente, vemos como en nuestro país, que son las madres del dolor y que con ese dolor salen adelante a ayudar a otros, ¿no? Eso sería un ejemplo concreto. Y entonces decimos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esa segunda flecha podemos tratar de nudárnosla nosotros mismos, tratando de que no se pueden detener las olas, no se puede detener el dolor, pero podemos atravesarlos y podemos aprender a surfearlos. Y así es la vida, tenemos que seguir adelante. Y entonces, de este pensamiento budista, estamos hablando de neurociencias contemplativas. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Es que la ciencia ha empezado a estudiar todos estos conceptos con medicina basada en la evidencia.
Richard Davidson es un psicólogo que investigaba, así por los años 70, muy famoso, pero claro, se dio cuenta que investigábamos depresión, ansiedad, ¿no? Suicidio, todas las enfermedades mentales. Como él era un meditador, era budista, era científico, pero iba a Oriente, conocía el Dalai Lama, pensó, ¿qué le pasa a la mente de estas personas meditadoras que están siempre bien, contentas, alegres? ¿Qué le pasa en el cerebro? ¿Por qué no estudiamos qué pasa con el bienestar, con la felicidad? Y entonces le propuso al Dalai Lama, y es así como Buda, decimos, entra en el laboratorio de neurociencia y se empieza a enfocar esta neurociencia de la compasión y se ve que hay transformación cerebral a través de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es que el cerebro se va adaptando a las modificaciones externas, al medio interno, al medio externo y a cómo nosotros encaramos nuestra vida. Como veíamos antes, depende de nuestra actitud, van a depender la química que nosotros mismos generamos, nuestra propia farmacología activa y modifica las neuronas. Y entonces se usó también resonancias magnéticas funcionales con Pierre Richard, y se vio que los meditadores presentan una activación de la corteza prefrontal izquierda que está relacionada con el afecto positivo y la compasión. En el área de la corteza prefrontal izquierda aumenta el grosor de la corteza prefrontal por esto de la neuroplasticidad, crecimiento cerebral, cuando tienen pensamientos positivos, pensamientos de dejar de lado lo negativo y estar siempre tratando de enfocar la vida de una forma más compasiva y afectiva. Entonces, hablamos de entrenando nuestros cerebros, cambian nuestras mentes, pero tiene que ser con un entrenamiento sistemático. Se ve que 10 minutos por día durante un mes ya tiene cambios en la anatomía del sistema nervioso central. Cuanto más cambio, por supuesto, cuanto más se medita, más cambios hay. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y una pequeña meditación que le va a hacer Fernanda y después seguimos un poquito para entrar a redondear cómo trabaja mindfulness. Bueno, ¿me escuchan? Fernanda, ¿no estás? Sí. Bueno, vamos a tomar una postura cómoda, preferentemente con los ojos cerrados. Y hoy vamos a focalizar la atención en el cuerpo. Vamos a comenzar inhalando por la nariz, a una inhalación profunda y exhala. Vamos a llevar la atención a los pies. Vamos a hacer un recorrido por los dedos, la planta, el talón, la cara interna y externa. Vamos a sentir sensaciones que aparecen, internas, externas. Vamos a continuar el recorrido por las piernas, desde los talones hasta los muslos. Vamos a sentir el largo y el peso de nuestras piernas. Fíjense qué sienten, tal vez un hormigueo, cansancio, o tal vez nada. Traten de llevar la atención a esa zona y si la mente se dispersa, con amabilidad inhalamos y exhalamos y volvemos a llevar la atención a las piernas. Vamos a usar la respiración para liberar todas las sensaciones que no tenemos que sentir. Inhalo y exhalo. Vamos a continuar el recorrido por la espalda. Vamos a comenzar desde la cadera y subir muy lentamente a la zona de los omóplatos. Fíjense
esta espalda que nos sostiene y nos transmite. Cómo están los músculos. Y traten de llevar con la respiración alivio, calma, relajación. Vamos a ir ahora a la zona del abdomen. Vamos a hacer un recorrido por el abdomen. Fíjense cómo son los movimientos. Si tienen alguna sensación de los órganos internos, vamos a sentir, no juzgar. Fíjense qué sensaciones aparecen. Y ahora vamos a ir hacia arriba, hacia el tórax. Y vamos a acompañar los movimientos de la respiración. Inhalen y exhalen. Vayan soltando y sientan como de poquito van liberando todo el peso del cuerpo. Subimos hacia el cuello, los hombros, y con cada inhalación y exhalación voy soltando los hombros, voy sintiendo que se derriten y se relajan. Me tomo unos segundos para poder ver cómo me siento y continúo recorriendo mi cuerpo por los brazos. Bajamos por los brazos hasta las manos. Siento el largo, el peso de los brazos. Vamos hacia las manos. Recorremos cada dedo. Fíjense y sienten la energía de las manos. Si sienten calor, frío. Y vamos a ir hacia la cabeza. Vamos a sentir la cara, la implantación del pelo. Y fíjense si pueden, con la respiración, relajar los músculos de la cara, soltar el cuerpo. Y ahora vamos a tratar de ver nuestro cuerpo como una totalidad, como la totalidad que somos. Fíjense cómo se sienten después de recorrer cada parte de su cuerpo. Inhalo, exhalo y hago un recorrido por todo el cuerpo. Ahora vamos a darnos las gracias por este momento que nos tomamos para sentir cómo estamos y darnos alivio, nada más que con la respiración y el sentir. Y cuando lo sientan, van a empezar a hacer movimientos sutiles y van a abrir los ojos. Bueno, está. La dejo a Claudia de vuelta con la presentación. Espero que se hayan podido relajar.
Gracias. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Les pido ahí que cierren los micrófonos porque se escuchaban ahí, perrito. Bueno, seguimos después de esta pequeña relajación para entrar un poquito en la práctica y vamos a ver un poco qué es mindfulness o mente plena o conciencia plena. Eso es la traducción de mindfulness. Atención plena o conciencia plena. No me estaría dejando, acá está. Mindfulness o atención plena, la atención plena o la conciencia plena es un tipo de meditación oriental y que John Kabat-Zinn le puso en inglés este nombre, mindfulness. ¿Y quién era Kabat-Zinn? Era un joven biólogo molecular de la Universidad de Massachusetts que era un meditador, era budista, hacía yoga y que estaba muy compenetrado con este mundo en la época que empezaban los hippies y que todo el yoga y esta tendencia venía a Occidente. Y él en el hospital veía a todos los pacientes con enfermedades crónicas que andaban por el hospital sufriendo, con el cuerpo vencido, la cara, y entonces les ofreció a las distintas especialidades de hacer algo para ayudarlos más allá de la medicina tradicional. Entonces creó este programa, MBSR, Reducción de Estrés basado en la atención plena, un programa de 8 semanas, de 2 horas cada semana donde hace un compacto de todos estos conocimientos, de las prácticas de meditación, para poder aprender a manejar un poco todas estas situaciones dolorosas por las que atravesaban los pacientes que les podía dar un bienestar. Y cuando hablamos de mindfulness, entonces, ¿de qué hablamos? Es la atención plena o la conciencia plena, es la conciencia que surge a través de la práctica de meditación, formal o informal, vamos a ver, al prestar atención con intención en el momento presente, sin juicios ni valores. Esto que estuvimos hablando, llevar la atención a este momento intencionalmente, hay que poner voluntad para esto. Es una pelea entre me distraigo y traigo la mente, como decía recién eh, Fernanda, se me va la mente en pensamiento y yo vuelvo a traer mi atención al foco que elijo, sin estar juzgando, qué incómoda, esto no me gusta, esto para qué, sacando juicios y valores. Y tratar de llevar esto que veíamos antes, esta mente de mono, ¿no? Estar siempre con la mente agitada y poder vivir el presente. Meditar, decimos que simplifica la mente y una mente simple es una mente que va desarrollando la capacidad de, como vimos, responder y no reaccionar. Ser pacientes, pero no pasivos, ¿no? La paciencia nos lleva a la calma, de perdonarnos y perdonar a los demás, de aceptarnos y aceptar la realidad que nos toca, haciendo aquello que tengamos que hacer hasta donde podamos, y lo otro será lo que tenga que ser. Y tratarnos amorosamente. Esto tiene que ver más con la compasión y la autocompasión, que es otra de las patas de la meditación, que es dentro de todo esto que vimos, ¿no? Querernos, perdonarnos, bueno, esto no me salió bien, ya será, y no decirnos qué boba soy, qué tonto, por qué hago esto, el otro es mejor. Dejar esos juicios y valores y quererme. Y lo mismo hacer con los demás, compasión y autocompasión con nosotros mismos. ¿Y qué se trabaja? El triángulo de la experiencia de la meditación es llevar el foco a los sentimientos, como decía Jorge, a los pensamientos, a las sensaciones físicas, como estuvimos viendo recién también con Fernanda. Si yo estoy tensionado, me duele el hombro, darme cuenta, relajar, aflojar y no llegar con el hombro acá contracturada que estoy una semana dura porque no le di, no le presté atención, seguí igual y no me tomé el tiempo para observar qué me pasa y relajar. Trabajar estos a través de la práctica, los pensamientos, las emociones y las sensaciones, utilizando conceptos como desagradable, agradable o neutro. No decimos esto es bueno y esto es malo. No hay nada lindo ni bueno. Algo agradable o desagradable o neutro. Es sacar un poco, dejar de juzgar tanto las situaciones y lo que nos ocurre.
Y entonces hay una práctica formal y una formal. La práctica formal es hacer meditación en la respiración, como estuvimos haciendo un poco recién con Jorge, a través de una postura digna. Decimos, hay que estar con el cuerpo preparado para poder llevar la mente a trabajar de esta manera, junto con la respiración. El body scan que hicimos un poco con Fernanda recién, trabaja la respiración y las sensaciones corporales, reconocer el cuerpo. Vivimos en la mente y no vivimos en el cuerpo. Y el cuerpo es nuestro instrumento. Habitamos un cuerpo que no cuidamos, en que corremos, lo fatigamos, no dormimos. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? El body scan nos ayuda a eso y a relajar. Ejercicios corporales con atención plena, no es gimnasia, es mover el cuerpo conscientemente, sintiendo esos movimientos, que después vamos a hacer con Adriana. Y la meditación caminando, que es muy clásica en Oriente. En el hospital tenemos un patio donde se hizo un laberinto para profesionales y niños que quieran recorrerlo en actitud meditativa. Caminar, cuando uno sale a caminar a la calle, poner una actitud de estar presente en la caminata, cómo muevo los pies, respirar y estar atento a lo que me está sucediendo al cuerpo. Y en la práctica informal. En realidad, la formalidad anterior que vimos es para poder vivir cotidianamente en una situación de atención plena. Y entonces también se practica de forma informal. ¿Cómo? Y si nos lavamos las manos, no estar pensando en otra cosa, sino sentir el calor del agua, sentir cuando me acaricio las manos y las lavo. Si me lavo los dientes, sentir la sencilla, el frescor del dentífrico, ir a lo que estoy haciendo, sentirlo cuando estoy en una cola, no estar enojado. Bueno, es una cola, respiro, siento el cuerpo. Yo puedo pensar en algo, estoy pensando en esto, no en 20 cosas, me dedico a pensar en algo puntual, no a estar con la mente que salta. En la ducha, cuando me ducho, a mí me pasó una situación que estaba en un baño nuevo y mi piloto automático no funcionó porque no estaba completo todavía. Me bañaba pensando en el hospital, me acuerdo perfecto, y salí, me resbalé, me rompí la nariz, la tengo rota, simplemente porque estaba pensando en otra cosa y al no tener registrado bien este baño nuevo me caí, me lastimé. Uno vive así, pensando en otra cosa mientras la realidad lo supera. Y dice Paul Gilbert, es otro psicólogo que nos habla de los tres sistemas emocionales, que un poco muy bien dijo Jorge antes con otra diapositiva que me gustó mucho, y que es parecido a esto que dice Paul, que es el sistema de amenaza y defensa, es lo que estuvimos viendo hasta ahora, nos ayuda para defendernos, ¿no? Porque está el cortisol, la adrenalina. El sistema de incentivo y búsqueda tenemos, que es lo que nos lleva a hacer los proyectos, cuando uno tiene hace un deporte, tiene ganas de hacer algo, nos estimula, eso, ahí actúa la dopamina. Igual que cuando uno está en el celular o en las pantallas, como va después a hablar Lorena, activa todas estas ganas que uno pone para hacer estas acciones, nos da más placer, la dopamina, pero esto agota también, porque es hacer, hacer así. Salir de este modo hacer, como veíamos tanto con el sistema de amenaza como incentivo y búsqueda, que es bueno porque es proactivo, pero necesitamos relajar, necesitamos un sistema de calma y satisfacción para sentirnos relajados, cálidos, amables, conectados con los demás, con confianza. ¿Qué hormonas se activan acá? La oxitocina, la endorfina, la serotonina. La serotonina actúa más en el bienestar. Cuando uno dice estoy feliz, uno dice en realidad la felicidad, difícil de describir, es estar bien, tener bienestar, estar en calma. Eso nos da la serotonina, el 90% se forma en el intestino, ¿no? Fíjense todo lo que es la organización del cuerpo, no todo está en el cerebro. Y la otra hormona importante es la oxitocina que da el placer, la oxitocina que se libera para el amamantamiento y que da la sensación de amor y calidez. Cuando uno da un abrazo, unos segundos sostenidos a alguien, que es tan lindo darle un abrazo a un bebé, a un hijo, se libera oxitocina y ese es el placer que sentimos. Por eso es la hormona del amor, pero por eso hay que abrazarse más, acariciarse, acercarse al otro.
tener un tiempo para estar con aquella persona que nosotros queremos y comunicarnos íntimamente. ¿Qué podemos hacer eh, cortito, aunque no hagamos un curso de mindfulness? Comenzar el día con algún movimiento. Dice, la Universidad de Harvard propone esto, es hacer la salutación al sol, un movimiento de yoga, pero lo que se propone es no conectarse con el celular apenas nos levantamos, que es lo que hacemos todos, sino despertarse, relajarse, estirarse, hacer algún movimiento. Después con Adriana vamos a hacer algunos, mover el cuerpo y después de 15 minutos, si queremos, nos fijamos el celular. Conectar con el cuerpo. En algún momento del día prestar atención al cuerpo, ¿eh? Si estoy tensionado, cerrar los ojos, ver qué me duele, como hicimos con Fernanda, dónde tengo tensión, aflojar. En otro momento tomarnos un descanso y hacer 3, 4 respiraciones. Hay meditaciones de 1 minuto que se pueden bajar, es simplemente 1 minuto respirar. Y al final de la noche se puede hacer una meditación guiada de 5 o 10 minutos que también hay por internet y eso nos ayuda a relajar y a poder entrar en sueño reparador, dormir 8 horas, como se está demostrado, 7, 8 horas, el cerebro necesita descansar para eliminar todos los tóxicos que tiene. Hay alrededor de 3.000 publicaciones en evidencia científica que la atención plena funciona con esto que estamos diciendo. En niños, alrededor de 700 investigaciones. ¿Y qué beneficio trae? Bueno, lo que estuvimos hablando, beneficia la salud física, mental, el bienestar emocional, reduce el estrés, la ansiedad, mejora la concentración, la atención, la memoria de trabajo, la regulación de las emociones, la autoestima, el rendimiento académico, porque mejoro la atención, me concentro, rindo más, descanso, mejora el sueño. Y también que mejora. Los cromosomas tienen en la puntita, ¿no?, dos estructuras que se llaman telómeros y que tienen que ver con la longevidad. Cuanto más largo el telómero, más longevo está relacionado con mayor longevidad. Cuanto más cortito, menos. Esto ya está demostrado. Y el estilo saludable de vida prolonga los telómeros y prolonga nuestra vida. ¿Cuál es el estilo saludable? Lo que ya sabemos y escuchamos todos los días en la tele y en los medios. Una buena dieta, no tener estrés, las emociones, el ejercicio físico, caminar, buenas relaciones. Ahora para la edad de los que somos más grandes, tener vínculos sociales y la meditación. La meditación prolonga los telómeros. Lo contrario es un estilo de vida no adecuado: fumar, tomar alcohol, no dormir, no hacer actividad física, comer comida chatarra, acorta los telómeros. Pero fíjense que la meditación es una de las acciones que se puedan hacer dentro del estilo de vida. ¿Se aplica para qué? Para cualquier enfermedad. Hay programas para todo: para dolor, fibromialgia, asma, diabetes, esclerosis múltiple, lo que ustedes quieran, porque como vimos, desinflama, ¿no es cierto? Y cualquiera de las enfermedades baja la adrenalina, baja el estrés, baja la inflamación y mejora la aceptación. O sea, que en cualquier enfermedad podemos utilizar mindfulness como una herramienta adicional complementaria. En la educación, tenemos a los niños encerrados desde los 2 años hasta los 17 en los colegios, haciendo que memoricen información. Y la idea es que aprovechar para mejorar el bienestar psicológico, su función cognitiva, la regulación emocional y mejorar la sociabilización. Esto serviría muchísimo, se usa en muchos países del mundo, para lo emocional y lo social. Como estamos viendo en la adolescencia y también en los niños más chicos, la cantidad de bullying que hay, la violencia, las amenazas, como vimos hace poco ahora en Escobar, una amenaza de una matanza que nunca sucedió en este país, sí vemos en Estados Unidos. Y esto puede ayudar a regular las emociones y a tener empatía y conexión con el otro. Y tiene que ver mucho también las pantallas, como vamos a ver después. Se utiliza en pre y posgrado en universidades en todo el mundo. En España hay muchas, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona hay formaciones de mindfulness para los estudiantes y para ser profesores y difundir este concepto. Y se utiliza como terapia de tercera generación. Fíjense, el MBSR, este programa que yo les decía, es
está en muchísimos hospitales, pero aparte se incorpora a terapia cognitiva conductual, a terapias de alimentación, a trastornos obsesivos compulsivos, o sea, se incorpora a muchas terapias que se llaman de tercera y cuarta generación.